Análisis en el dominio del tiempo y transformada Z. El propósito del análisis de un sistema de tiempo discreto es encontrar la salida tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo del sistema cuando se tiene como entrada una señal de tiempo discreto. Se dice que un sistema satisface la condición de homogeneidad cuando a una entrada x de n multiplicada por una constante k produce una salida y de n multiplicada por la misma constante, donde k puede ser una constante arbitraria. Ahora, el sistema satisface el principio de superposición si la salida K1 por Y1 de n más K2 Y2 de n es debida a una entrada K1 de X1 de n más K2 por una entrada de X2 de n. Si la salida es cuando la entrada está retrasada por m muestras, es decir, se dice que el sistema es invariante en el tiempo. Ahora, un sistema es causal cuando su salida no depende de valores futuros de la entrada. Modelos de un sistema en tiempo discreto. Consideremos un sistema de tiempo discreto como la interconexión de tres elementos básicos: los multiplicadores, los sumadores y los elementos de retraso. Un cuarto componente sería el modulador, el cual se encarga de multiplicar dos o más señales y realizar operaciones no lineales. Mostraremos los símbolos de los elementos básicos: elemento de retardo, multiplicador, sumador y modulador. Aquí se tiene el esquema de un sistema discreto. Tenemos una señal de entrada x de n. Este es un elemento de retraso. Por lo tanto, esta señal que tenía x0 acá se ha retrasado una muestra y x0 ha sido desplazado. Aquí tenemos otro elemento de retardo y aquí tenemos dos ya elementos de retraso. Y por último otro elemento de retraso, por lo que estaría esta última señal B3 de n retrasada en tres muestras. La señal de salida estaría dada por. Consideremos ahora otro circuito esquemático para un sistema de tiempo discreto que se muestra en la figura. Vamos a tratar de expresarlo matemáticamente. La clave aquí es sacar tantas ecuaciones como sumadores haya. Es decir, hemos enumerado la salida de los sumadores como las señales Y1, Y2 y Y3. Entonces vamos a tener una ecuación por cada sumador. Vamos a tener una, dos y tres ecuaciones, que son las que siguen. Estas tres ecuaciones nos dan un modelo matemático del sistema mostrado. Recordemos además que la entrada sería x de n y la salida sería y de 3 de n, pues es el sumador que se encuentra al final del esquema. La transformada Z se usa para representar los señales en tiempo discreto como un conjunto de ecuaciones. Por lo general, estas generan un poco de más modelos para este sistema, y de estos modelos que los tenemos en el dominio Z se puede derivar una función de transferencia h de z a la menos 1, así como la respuesta al impulso unitario h de n del sistema. Ahora veremos el algoritmo recursivo. Consideremos la siguiente ecuación, donde x de n está definida por el impulso unitario y que tiene las siguientes condiciones iniciales. Vamos a calcular y de 0, y de 1, y de 2 y y de 3, como sigue. Y de 0 sería igual a, reemplazamos 0 donde haya n en la ecuación original, es decir, 0 menos 1 daría menos 1, y de menos 1. 0 menos 2, menos 2, entonces y de menos 1 menos 0.25, y de menos 2.
Y x de n, como n vale 0, sería x de 0, que es igual a 1, porque se trata de un impulso unitario cuyo único valor 1 está en 0. Ahora, despejando las condiciones iniciales que se tienen, tenemos que y de menos 1 es igual a 1.0. Entonces, 1. Y de menos 2 es 0.4 menos 0.25 por 0.4 más 1. Y eso nos da un resultado de 1.9. Hemos calculado y de 0. Siguiendo con y de 1. Hacemos el mismo procedimiento. Reemplazamos la n por 1. Entonces 1 menos 1, 0, y de 0. Menos 1 menos 2 menos 1. Menos 0.25 y de menos 1. Ahora, como aquí ya no es 0 sino 1, recordemos que el impulso unitario solo está definido para n igual a 0 y para todo valor restante va a dar 0, por lo tanto es 0. De acuerdo. Realizando esas operaciones, tenemos que y es igual a y de 0, es nuestro valor anterior, que sería 1.9. Y de 1, y de menos 1 según la condición inicial es 1. Entonces sería 0.25 por 1, que da lo mismo. Y esto sería igual a 1.65. Hasta el momento hemos calculado y de 0, y de 1. Vamos con y de 2. Reemplazamos n por 2, nos quedaría 2 menos 1, y de 1 menos 0.25 y de 0 igual a y de 1 vale 1.65 menos y de 0 vale 1.9 multiplicada por 0.25 y esto nos da 1.175. Vamos a calcular ahora y de 3. Reemplazamos en la ecuación original 3 y nos queda 3 menos 1, 2, quiere decir y de 2 menos 0.25 y de 3 menos 2 es 1, y de 1. Esto es igual a y de 2 es 1.175 menos 0.25 multiplicada por y de 1, que es 1.65. Y eso nos da un valor de 0.7625. Así podríamos seguir calculando las demás componentes de la salida. Por lo tanto, esto se llama algoritmo recursivo. En base a las anteriores respuestas, vamos calculando las respuestas futuras. Este algoritmo recursivo se puede usar no solamente con este tipo de entrada de impulsos unitarios, sino con cualquier otra entrada. La respuesta al impulso unitario es la salida cuando la entrada es una función impulso unitario y las condiciones iniciales se asumen que sean 0. Esta respuesta tiene una longitud infinita. Considérese un sistema que está definido por la siguiente ecuación. Desarrollando la sumatoria se tiene. Ahora encontraremos la respuesta al impulso de este sistema usando el algoritmo recursivo, es decir, y de 0 reemplazamos todos los n por 0, sería b de 0 por x de 0, como la entrada es una función impulso unitario en x de 0 va a ser 1, b de 0 por 1. Las demás van a ser diferentes de 0, en este caso menos 1, en este caso menos 2, por lo tanto van a ser 0. Se concluye entonces que y de 0 es igual a b de 0 por 1 más 0 más 0, lo que nos da b de 0. Ahora y de 1, que será b de 0 por x1, que es 0, por la definición de impulso unitario. b de 1 por 1 menos 1, 0. Entonces aquí el valor que tiene peso es b1, por lo tanto y de 1 es igual a b1. Y2 va a ser igual a b2, que es la única en la que xn menos 2 va a ser 1. Si continuáramos haciendo este proceso recursivamente, llegaríamos hasta y de m igual a bm, que es el límite superior de la sumatoria.
Teniendo este ejemplo podemos hacer dos observaciones, perdón. La primera es que las muestras de la respuesta al impulso unitario siempre tienen los mismos coeficientes n, dependiendo de su valor, es decir, y de 3 va a tener un b de 3, y de 4 va a tener un b de 4. Y la segunda es que la respuesta al impulso h de n, que es la que estábamos hallando del sistema, es finita de su longitud, es decir, va a llegar hasta m, que es el límite superior de la sumatoria. Podemos ahora diferenciar claramente dos tipos de sistemas. Nuestro primer sistema examinado tenía una respuesta al impulso infinita, es decir, siempre que creciera n vamos a tener una respuesta, y dado que n puede llegar hasta el infinito, la respuesta va a tener infinito, que es el caso de esta ecuación. Esta ecuación es de tipo un filtro IIR, IIR, que es un filtro que presenta una respuesta al impulso infinita. Si vemos ahorita, a diferencia de nuestro ejemplo anterior, que es de la sumatoria desarrollada hasta el límite m, eso desde que m sea un entero va a tener un límite finito, es decir, va a ser un filtro tipo FIR, un filtro con respuesta al impulso infinita. Esta ecuación es la ecuación en diferencias de un sistema LTI ordinario de orden n. De ser necesario, podríamos escribir la anterior ecuación como sigue. Esta ecuación puede ser resuelta en el dominio del tiempo siguiendo los pasos que se detallan a continuación. Se puede resolver mediante un algoritmo recursivo como ya se explicó. Se puede realizar también una suma de convolución para conseguir una respuesta al estado cero, que ya se explicará. Se puede seguir un método clásico de resolver una ecuación en diferencia, o se puede seguir una solución analítica usando la transformada Z. Sin embargo, los tres primeros métodos que se enunciaron requieren que el sistema en tiempo discreto sea modelado con una ecuación de una sola entrada y una sola salida. Si, por decir algo, tenemos un amplio número de ecuaciones en diferencia que describen el sistema en tiempo discreto, los métodos 1 al 3 no van a estar disponibles para encontrar una adecuada respuesta en el dominio del tiempo, mientras que el método 4, la transformada Z, no solamente es un método poderoso, sino general para resolver tal problema. El método de la transformada Z se usa muy a menudo en el análisis en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Pasaremos a explicar un poco de la suma de convolución. Para esto vamos a representar la señal de entrada no por unos valores en secuencia tales como estos, sino que correspondan a instantes de tiempo. Es decir, esos valores serán la entrada y no como en el caso del algoritmo recursivo que eran. La diferencia entre estos dos valores de entrada es que el primero era una operación de muestreo simple, mientras que el segundo era un muestreo de impulsos, que es una manera matemática de representar el mismo dato. La respuesta debida será de la forma. Ahora, asumimos que el sistema es invariante en el tiempo y además lineal, es decir, un sistema LTI. En general, la salida debido a una entrada de este tipo será de esta forma. Clarificando todo en una ecuación, tenemos que la salida total se puede modelar como la suma, que es lo que se conoce como la suma de convolución, cuya notación es la siguiente. Notemos que esto no es un asterisco de multiplicación, sino un operador de convolución. Esta suma de convolución la podemos encontrar para hallar la respuesta debido a cualquier tipo de entrada. Obviamente no se puede usar cuando sean condiciones iniciales. Bien, en nuestro próximo tutorial veremos un ejemplo más gráfico para ver la aplicación de la suma de convolución. Hasta la próxima.